Muy buenas noches para todos y todas. Sean ustedes muy bienvenidos en esta tarde, en esta noche ya, a este hermoso encuentro de tiempos del porvenir de hoy jueves 30 de julio del año 2020. Hoy nos encontramos una vez más para disponernos a estudiar la bendita palabra del Señor, para poder ser receptivos a lo que Dios tiene para darnos en esta noche a través del libro de Apocalipsis, Apocaliptus en el griego, que significa quitar el velo o revelación. Así que, ¿qué tal si oramos un momentico y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Amado Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Padre Santo, por el privilegio que nos das de poder, Señor, en esta hora hacer un alto en el camino, hacer un alto en nuestra cotidianidad, poder, bendito Señor, venir ante ti y escuchar tu voz, escuchar lo que tú tienes para decirnos en esta noche, Señor. Oramos porque, Señor, y confiamos, Señor, en que muy seguramente esta palabra traerá esperanza a nuestras vidas. También confrontará lo que tenga que confrontar. También, bendito Señor, Dios de la gloria, nos recordará nuestros compromisos contigo, nos recordará, Señor, nuestra, Señor, responsabilidad que también tenemos delante de ti como pueblo de Dios. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Espíritu Santo. Ponemos nuestras cargas delante de ti, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, las ponemos en tus manos, porque tu palabra dice que echemos todas nuestras ansiedades sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y queremos, bendito Señor, confiar a esta palabra y en esa dirección, Señor, depositar toda ansiedad, toda preocupación, todo afán, la colocamos en tus manos, Señor, porque queremos, Señor, disfrutar de estos minutos que tú nos regalas para poder meditar en tu palabra. Queremos, Señor, sacar el mejor provecho de lo que tú nos quieres decir. Y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a comprender, a entender, a memorizar, a recordar todas aquellas cosas que tú tienes para darnos en esta noche. Te damos a ti toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria, Señor. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados, mis amadas. Dios me los bendiga a todos y todas. Una vez más, bienvenidos a esta fina sintonía de esta tarde eh, para reflexionar juntos acerca del libro de Apocalipsis. Como bien ya hemos venido avanzando algunos capítulos, vamos ya redondeando el capítulo 6 de Apocalipsis. Recordemos que a Juan se le dio un bosquejo allá en la gran visión que tuvo y se le dijo que escribiera en un libro las cosas que había visto. Y Juan emplea el capítulo 1 para hacer esa tarea. Y se le dice también que escriba en un libro las cosas que, o mejor, las cosas que ha visto, las cosas que son, en el capítulo 2 y capítulo 3 que tiene que ver con la iglesia, y en el capítulo 4 en adelante se le dice que escriba las cosas que han de ser después de estas. Así que ya estamos redondeando el capítulo 6 y al llegar a este capítulo 6 se hace necesario resaltar algunas cosas allí. Por ejemplo, se nos dice que los acontecimientos del capítulo 4 y capítulo 5 son simplemente el prólogo a lo que sucederá a partir del capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 20. Permítame un momentico recordarnos este bosquejito que hicimos la semana pasada para quienes no lo pudieron anotar tal vez o de pronto usted lo alcanzó a notar. Vamos a recordar un momentico cómo el escritor aquí nos bosqueja ahora a nosotros todos estos eventos de las cosas que han de ser después de estas, es decir, lo que sucederá a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, que tiene que ver con las cosas que han de ser después de estas. Rápidamente le voy a recordar ese bosquejo. Se ha bosquejado en tres series de juicios, es decir, hay tres series de juicios acá, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 20. En el capítulo 6 tenemos el juicio de los siete sellos, están en el capítulo 6. Hay un segundo juicio que son el juicio de las siete trompetas que están en el capítulo 8 y capítulo 9. Y hay una tercera serie de juicios que tiene que ver con las siete copas de la ira que están en el capítulo 16.
hablábamos también de que dentro de tres juicios o estas tres series de juicios son secuenciales, es decir, van de una forma secuencial. Sin embargo, dentro de estos tres series de juicios vamos a encontrar tres paréntesis, es decir, hay un primer paréntesis en el capítulo 7, es decir, después del capítulo 6 del primer juicio, viene un paréntesis allí en el capítulo 7. Viene un segundo paréntesis después del capítulo 8 y 9, cuando se habla del juicio de las trompetas. Están entre el capítulo 10 al capítulo 15. Y viene una tercera serie, un tercer paréntesis que viene después de la tercera serie de juicios, que son sobre las 7 copas de la ira, que están desde el capítulo 19 hasta el capítulo 20. Así que esta serie de paréntesis, por decirlo de alguna manera, no son secuenciales, no están de una forma sincronizada, sino son eventos que se dan, puede que se den en un momento, se den en otro. Sin embargo, son cosas que sencillamente, o eventos que revelan información acerca de este periodo y que no necesariamente son cronológicos, como bien lo dije hace un momento. Otro detalle acá, entre el capítulo 6 y el capítulo 20 para tener en cuenta, es que cuando se abre el séptimo sello, al abrir el séptimo sello, el Señor inmediatamente nos arroja a la primera trompeta, o sea, a la segunda serie de juicios. ¿Dónde está eso? En el capítulo 8, versículo 1. Una vez que suena la séptima trompeta, inmediatamente nos arroja a la tercera serie de juicios que tiene que ver con la primera copa. Está en el capítulo 11, versículo 15 y el capítulo 16, versículo 1, por si está tomando nota. Ahora, la séptima copa de la ira, tan pronto se derrama la séptima copa, inmediatamente nos arroja al reino milenial de Cristo. ¿Dónde está eso? Capítulo 16, versículo 17 y capítulo 20, versículo 1. Así que este es el bosquejito que tenemos en cuanto a lo que vamos a estar tratando de aquí en adelante hasta el momento de llegar a hablar o hasta que terminemos prácticamente el libro de Apocalipsis por allá en el capítulo 20. O sea, toda esta serie desde el capítulo 6 vamos a tener que estar hablando hasta el capítulo 20 y tiene que ver con estos juicios que ya hemos mencionado. Así que al llegar a este capítulo 6 de Apocalipsis, se hace necesario también resaltar que desde el capítulo 4 en adelante, este libro nos presenta el futuro. De aquí en adelante va a hablar de cosas del futuro, es decir, todo lo que estamos viendo en toda esta serie de capítulos, del 6 al 20, es parte del futuro, son cosas que todavía no han ocurrido, son las cosas que se le dijo a Juan que escribiera en el libro, las cosas que han de ser después de estas. Todavía nos encontramos en la actualidad en el periodo de la segunda premisa de ese bosquejo, es decir, todavía estamos en las cosas que son, es decir, el tiempo de la iglesia, que está todavía presente aquí en la tierra. Cuando estudiamos las 7 iglesias y los mensajes que cada una recibió allá en capítulo 2 y capítulo 3, cuando estudiamos aquello, pudimos ubicar y relacionar cada una de las iglesias que corresponde a un periodo de la iglesia desde el momento de Pentecostés hasta la segunda venida o hasta el tiempo del rapto, de la iglesia. Es decir, son momentos cronológicos que se están dando, momentos que se irán a dar. Por ejemplo, hablamos de la última iglesia, la Odisea, y tiene que ver con la iglesia de este tiempo, la iglesia posmoderna, la iglesia tibia, la iglesia apóstata, la iglesia materialista, la iglesia orgullosa, tiene que ver con todos estos tiempos, o mejor, con el periodo de este tiempo de la iglesia universal. Así que el apóstol Juan también afirmó en este punto que en su visión, que hemos llegado a los acontecimientos futuros. Vuelvo y lo digo, vamos a hablar de aquí en adelante tiempos futuros. ¿Por qué? Porque a veces se cree que todo lo que está sucediendo hoy se le da la lectura de que tiene que ver con tiempos apocalípticos. Y no, señor, lo que está sucediendo hoy con todo lo que vemos en el mundo actual no tiene nada que ver con el capítulo 6 ni hasta el capítulo 20 de Apocalipsis. Nada que ver, ahí no hay nada, no son tiempos futuros, no son lo que está sucediendo hoy no tiene que ver con esos tiempos, pero tampoco tiene que ver con tiempos del pasado.
Lo que está sucediendo hoy es hoy. Sencillamente está apuntando a todos esos tiempos que se darán. Se va gestando para que cuando llegue el momento del capítulo 6 todo apunte allá. Es decir, todo lo que vemos en la economía, todo lo que vemos en el mundo, en las pandemias, las guerras, todo lo que estamos viendo no son lo que Juan dijo que eran los tiempos futuros, sino simplemente está apuntando allá. Es decir, todo el andamio se está llevando allá, a que eso se dé allá. Así que todo lo que él vio y oyó a partir de ahora hasta el capítulo 20, una vez más, ocurrirá en el futuro. Dije ocurrirá. Todavía no ha ocurrido nada de eso, de lo que está escrito aquí desde el capítulo 6 hasta el capítulo 20. Entonces ya nos vamos más o menos ubicando en la manera que vamos leyendo, haciendo el estudio, dónde estamos, en qué momento estamos, dándole lectura al tiempo en que estamos, pero sabemos que no son tiempos de aquí, sino son tiempos del allá, del futuro. Así que aquí vamos a ver eso, vamos a ver el desarrollo cronológico, que por otra parte también es muy lógico. Estos eventos no están ocurriendo en la actualidad, como ya lo dije, y tampoco podemos afirmar que ya ocurrieron en el pasado, tampoco son historia. Entonces vamos a leer algunos versículos del capítulo 6. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a leer algunos versículos. Dice la bendita palabra del Señor. Capítulo 6 de Apocalipsis. Verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Hasta ahí, dejémoslo ahí. Amén y amén. Dejémoslo hasta ahí por el momento. Vamos a ir explicando paulatinamente todos estos eventos que se están dando. Así que comenzamos una sección que vamos a titular La apertura del primer sello, el jinete del caballo blanco. Eso suena como para una película, pero no es una película, es pura realidad. Entonces en el verso 21 ya dijimos que el Señor está diciendo allí, o Juan está diciendo: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y dice Juan: y oí uno de los 4 seres vivientes, que quiere decir la jerarquía angelical del cielo, decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, el Señor Jesucristo empieza aquí. Va a abrir todos los sellos en orden correcto, paulatinamente, sincronizadamente. El Señor está en control de todos los acontecimientos que irán a ir sucediendo en la medida que va abriendo cada sello, de cada movimiento, de cada palabra que se pronuncia. Y toda criatura en el cielo está actuando según el mandamiento del Señor a la medida en que va abriendo cada sello. El Señor Jesucristo ha tomado en sus manos el libro que se cree que es la carta de propiedad, por decirlo de alguna manera, y tiene el documento de propiedad de toda la tierra, que tiene 7 sellos, y rompe aquí el primer sello. Al romper el sello del documento, al romper el primer sello, el apóstol Juan recibe una orden. Dice: mirar y ver. Y obedientemente Juan escribe lo que vio y oyó. Juan vio un caballo blanco y nos cuenta que con un jinete sobre su lomo. Ahora, el simbolismo del jinete en el caballo blanco, aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, ha dado ocasión para muchas opiniones diferentes. Una interpretación
por ejemplo, entre varios estudiosos, dice que este jinete representa a Cristo. Eso dicen algunos, que este jinete del caballo blanco del capítulo 6 representa a Cristo. Pero esta interpretación es totalmente errada. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 19 encontramos otro jinete con otro caballo blanco. Y voy a leerlo para ustedes. Permítanme leerles Apocalipsis, si quieren leer conmigo. Apocalipsis 19, versículo 11, versículo 16. Dice de la siguiente manera: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, con mayúscula: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que aquí esa es la declaración que se hace del jinete del caballo blanco en el capítulo 19. Ahora miremos la declaración que se hace del caballo y del jinete, del caballo blanco y del jinete del capítulo 6, versículo 2 de Apocalipsis. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Tenemos que hacer algunas comparaciones aquí para hacer algunas claridades, para desmentir la interpretación que se cree que el caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis es Cristo. Algunos estudiosos dicen que es Cristo, pero desde los textos bíblicos vamos a darnos cuenta que no es Cristo. Vamos a mirar, por ejemplo, algunas claridades. En el capítulo 19 dice: vi en el cielo y he aquí un caballo blanco. Lo mismo que se ve en el capítulo 6 de Apocalipsis, un caballo blanco. Hasta ahí vamos bien. Dice: y el que lo montaba, dice en el capítulo 19, hablando del jinete del capítulo 19, dice: y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Aquí ya tenemos que empezar a hacer memoria de la primera visión que tuvo Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Se acuerda que por allá en el capítulo 1, versículo 5, el mismo Juan se refiere al Señor como el fiel y verdadero? Dice: él es el testigo fiel. Él es el testigo fiel y verdadero. Así que ya Juan está asociando lo que ve en el capítulo 1, en la visión del capítulo 1, y ahora lo está declarando en el capítulo 19 acerca del jinete que está viendo. Ahora, el capítulo 19 sigue diciendo: con justicia juzga y pelea. Mientras que en el caballo del capítulo 6 dice: salió venciendo y para vencer. ¿Sí notan la declaración allí? El uno dice: salió venciendo y para vencer. Mientras que en el capítulo 19, para este jinete del caballo blanco del capítulo 19 dice que con justicia juzga y pelea. En el capítulo 19 dice: sus ojos eran como llama de fuego. Otra alusión a la visión que tuvo Juan en el capítulo 1, versículo 14. Dice allá que sus ojos eran como llama de fuego, es decir, para escudriñar, para escrutar todos los corazones de los seres humanos, para implantar aquí, ahora sí unas por todas, su juicio. Es decir, dice: sus ojos eran como llama de fuego, y son la declaración que da Juan aquí al jinete del caballo blanco del capítulo 19. Sin embargo, sigue diciendo más adelante: y había en su cabeza muchas diademas. Téngalo bien presente. Dice: había en su cabeza muchas diademas. Mientras que en el jinete del caballo del capítulo 6 nos dice que él no tenía muchas diademas. Sencillamente nos dice que allí le fue dada una corona. ¿Sí notan? En esta le dice: le fue dada una corona. Tenga presente eso ahí porque ahorita lo voy a explicar. Le fue dada una corona. Mientras que al jinete del caballo blanco del capítulo 19 dice que tenía muchas diademas.
téngalo ahí y ahorita lo explicamos. Aquí, qué más podemos comparar de las dos características que está hablando aquí Juan del capítulo 19 y del capítulo 6? Ahora, dice, tenía un nombre, dice en el capítulo 19, hablando de ese jinete, dice, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Sí nota eso? Vuelve y dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cómo empezó Juan su evangelio? En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y en el versículo 14 de Juan en su evangelio dice, y este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí está hablando del Verbo de Dios. Ahora, ¿cómo sigue diciendo en el capítulo 19 acerca de este jinete del caballo blanco? Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y dice, de su boca sale una espada aguda. Y es lo mismo que dice en el versículo 1, o en el capítulo 1, versículo 16, en la primera visión de Juan. Dice que de su boca salía una espada aguda. O sea que hay muchas características que se están viendo aquí que Juan ya nos había presentado desde el capítulo 1, que se están dando en el capítulo 19, que apuntan a Cristo. Es decir, a Cristo lo está apuntando en el capítulo 19 y sigue diciendo, para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice al jinete del caballo blanco del capítulo 19. Y sin embargo, vamos a mirar algo que llama la atención aquí poderosamente, y es lo que quiero explicar, donde en el capítulo o al caballo o al jinete del caballo blanco del capítulo 19 dice que este tenía muchas diademas, mientras que al jinete del caballo blanco del capítulo 6 dice que se le dio una corona. Hay que explicar eso. Corona, la que se le dio al jinete del capítulo 6 de ese caballo blanco. En esa expresión corona viene la palabra estéfanos, una palabra griega, la palabra estéfanos. Y el significado para la palabra estéfanos, óigamelo bien, el significado para la palabra estéfanos de aquí, de la corona del jinete del caballo del capítulo 6, dice que ese significado o sencillamente significaba que quien portaba esa corona, quien tenía esa corona o quien sobrestaba esa corona, existía un monarca o una autoridad superior a quien él obedecía. Voy a repetir eso. Es decir, el que tenía un estéfanos, el que tenía una corona, representaba que la corona, es decir, quien estaba sobre el que tenía esa corona, por decirlo de alguna manera, el que portaba esa corona, sobre él existía un monarca, una autoridad que sencillamente era superior y a él y a quien él obedecía. Así que ya vamos mirando la corona que se le dio al jinete del caballo blanco. Es decir, se le dio una autoridad, pero él estaba bajo autoridad y sin embargo tenía una autoridad superior sobre él, a la que él tendría que obedecer. Sin embargo, ahora cuando habla de muchas diademas, de la diadema del jinete del capítulo 19, que significa diadema, y en el hebreo se significa diadima, la expresión diadima, óigame bien lo que significa. Dice, símbolo de poder real. Viene del verbo diadeo, que significa yo ato por uno y otro lado, que se deriva a la vez del verbo deo, que significa yo ato, yo sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando venga el Señor, Él va a tomar todos los reyes del mundo, todos los reinos del mundo, y van a estar bajo su dominio, y van a estar bajo su poder. Yo ato, yo sujeto todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo se tendrán que sujetar al reinado milenial de Cristo. Así que ahí queda claro que el jinete del caballo del capítulo 6 de Apocalipsis no es Cristo. Es abiertamente el anticristo quien está haciendo presencia. Recordemos algunos momentos. Algunos expositores contemporáneos,
por ejemplo, de la tendencia premilenarista, es decir, quienes creen en el rapto y la gran tribulación antes del milenio, ellos interpretan que el caballo blanco del capítulo 6 y su jinete representan al anticristo. Y esta es también nuestra posición. Esta es la posición de la mayoría del pueblo de Dios, en lo que creemos, porque tiene mayor carga, y ya lo acabé de explicar. Hice las dos diferencias entre el capítulo 19 y el capítulo 6 para diferenciar las características de los dos jinetes. Ahora, el anticristo no va a surgir como un ser malvado, ni villano. ¿Cómo va a surgir? Después de todo, los ángeles de Satanás dicen que se disfrazan como ángel de luz. Ahora, recordemos que Satanás es imitador por naturaleza. El Señor viene en un caballo blanco, el anticristo viene en un caballo blanco. Imitador por naturaleza. Imitador, quiere imitar las obras de Dios. Ahora, el anticristo, como dije hace un momentico, no se va a presentar con cacho ni con cola, asustar a la gente. No va a llegar aquí a presentar una figura de malvada o villana. No, sencillamente va a venir como ángel de luz. Según 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No se parecen a los demonios, así como a veces se trata de explicar. No va a venir así. Sencillamente no tiene cuerno, no tiene rabo, no tiene cola, cualquier otra característica que pueda resultarle repelente, que pueda resultarle inatractivo. No. Ocurrirá que el anticristo se dará a conocer como un hombre extraordinariamente más bien atractivo, carismático, que fascinará a todas las naciones. Por eso dije hace un momento, todo lo que está sucediendo en nuestro mundo tiene que apuntar a que un día tenga que surgir un hombre a quien se le dará toda autoridad y quien prometerá paz y quien prometerá bienestar, y todas las naciones irán a mirarlo a él y van a decir, por fin, oiga, surgió alguien que trajera la paz mundial a la tierra. Muchas situaciones y conflictos adversos preparan ese escenario. Todo lo que está sucediendo está preparando el escenario para que surja un personaje que prometa paz, que prometa bienestar, que prometa equidad, que prometa justicia para todos. Todo lo que el mundo está anhelando ahorita. Todo lo que está sucediendo tiene que estar apuntando allá. Está apuntando allá. Porque ahorita definitivamente usted no encuentra esperanza en nadie. Usted dice, los políticos nos mienten, los líderes religiosos mienten, las instituciones mienten, todo el mundo miente, no hay en quien confiar, pero se va todo lo que está sucediendo, y que cada día se pone más difícil la situación, tiene que apuntar a ese escenario, a que surja a por fin alguien que nos va a hablar de paz, o nos va a hablar no porque nosotros no estaremos, que va a hablar de paz, que va a hablar de bienestar, que va a hablar de justicia social, y todo el mundo volteará su mirada a ese ser que se presentará. Un ser carismático, bonachón, que atraerá la atención del mundo entero. Así que, lenta pero inexorablemente, como estamos viendo, las naciones buscarán un líder que tendrá el respaldo y el consenso mundial, es decir, todos le van a apoyar. Este personaje será aclamado como el supuesto salvador del mundo, imagínese eso, y se le ofrecerán todos los poderes necesarios para que gobierne este planeta. Tremendo eso. Se esperará que él logre la anhelada paz que el mundo tanto ha venido buscando. Satanás tiene una hueste de ángeles que engañosamente se presenta como ángeles de luz. No se parecen nada ni a los demonios, no se parecen nada a eso, no tiene rabo, no tiene cola, no tiene cachos, no se presentará así. El anticristo surgirá como un carismático, encantador y atractivo hombre que fascinará al mundo. Y lo más tremendo, con un poder subyacente de convicción, es decir, va a convencer a la humanidad, como no se ha visto jamás en toda la historia de la humanidad. Para allá está apuntando. Todo el escenario de lo que está sucediendo hoy está apuntando allá. Está sucediendo allá. Así que hay quienes
le dan lectura que todo lo que está sucediendo allá son tiempos apocalípticos. No, mi señor, las cosas que han de ser después de estas todavía no tiene que ver con lo que está pasando. Pero lo que está sucediendo hoy sí está apuntando, llevando todo a que ese escenario se presente. Es decir, a que surja un hombre que por fin va a prometer paz, va a prometer justicia social para todos. Así que mencionamos estas características porque cuando Jesucristo vino a la tierra, los hombres, las personas a su alrededor, no vieron ningún atractivo especial en él. Fue todo lo contrario. Algo que todavía ocurre hoy en día. Tú hablas de Cristo y la gente no le encuentra ningún atractivo. Sin embargo, todo el mundo, es decir, todas las naciones aceptarán a este personaje tan encantador que resultará ser finalmente el anticristo. Aunque por supuesto no tendrá este nombre. Él llegará al escenario mundial con su propio nombre. ¿Dónde está eso? El mismo Señor lo dijo, el mismo Señor lo declaró, el mismo Señor lo denunció en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43. El mismo Señor dijo lo siguiente: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿De quién está hablando? De ese Señor, del anticristo. Así que vendrá con una inusual habilidad, inteligencia, y todos le aclamarán, desde las instituciones mundiales más renombradas, es decir, todo el mundo se le va a rodear, hasta los gobiernos, los partidos políticos, los científicos, los pensadores, todos unánimemente le pregonarán como el Salvador del mundo. Todos irán a apuntar su mirada, su esperanza la pondrán en él, la pondrán en él. Así que la opinión de que el primer jinete sentado sobre el caballo blanco es el anticristo parece satisfacer de una manera más completa las demandas de este texto. Cuando Cristo regrese sobre un caballo blanco, como se menciona en el capítulo 19 de Apocalipsis, dice que después seguirá el reino milenial. Este viene totalmente, el del capítulo 6, ese viene con unas intenciones totalmente oscuras y diferentes. Pero este primer jinete del capítulo 6 inicia el periodo de la gran tribulación y no el periodo de los 1000 años de paz bajo el reinado de Jesucristo. Entonces son dos eventos totalmente diferentes, dos eventos totalmente distintos que no los podemos mezclar uno con otro, no podemos hacer esas interpretaciones porque caeríamos en confusiones y estaríamos diciendo otra cosa que no lo dice el texto bíblico. Así que este jinete prácticamente es el pequeño cuerno que se menciona en Daniel y que es identificado como el hombre de pecado, la bestia de Apocalipsis. Daniel capítulo 7 dice en el versículo 7, dice: después de esto miraba yo las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es decir, un poder para convencer a la humanidad. Este gobernante del ya restaurado imperio romano que surgirá de por allí, quien será el último de los dictadores mundiales, llegará al poder con falsas promesas de una paz mundial, que sin embargo el mundo disfrutará bajo su dictadura. La disfrutará o no la disfrutará del todo, porque en esa última semana de Daniel, que es la semana 70, tiene que ver con la tribulación que está dividida en dos partes. Primeros 3 años y medio se conoce como la tribulación. Esos son los momentos, ese periodo que está prometiendo aquí el anticristo de paz, de justicia social, de igualdad, donde todos volcarán su mirada allí, donde todos le aplaudirán. Pero después de los 3 años y medio le volteará la arepa, volteará la torta, sacará las uñas y impondrá un juicio tan tremendo donde pedirá que todos los seres humanos le rindan adoración, y dice que se sentará en el trono de Dios como Dios y pedirá y exigirá de todos los hombres adoración. Y ahí donde van a entrar aquellos que se van a convertir al Señor, donde tendrán que pagar el precio de su fidelidad al Señor Jesucristo con su propia vida. Hoy en día ser cristiano es fácil. Hoy en día usted vive la vida cristiana como quiere.
Nadie le obliga. Si usted quiere orar, ora, y si no, pues no ora. Y si usted la vive chévere. Pero en aquel tiempo, hermano querido, para quienes se conviertan al Señor, la cosa se va a poner más tremenda. Así que este llegará al poder con falsas promesas de una paz mundial que sin embargo el mundo no va a disfrutar en su plenitud. El profesor A.J. Toynbee, que fue director de estudios del Instituto Real de Asuntos Internacionales del Reino Unido, dijo hace algunos años lo siguiente, cito sus palabras, dice: al forzar sobre la humanidad armamentos cada vez más destructivos y al mismo tiempo hacer que todo el mundo sea más interdependiente económicamente, la tecnología ha llevado a la humanidad a tal grado de desesperación que nosotros ya estamos listos, preparados y maduros para divinizar a cualquier César nuevo que pueda tener éxito en dar unidad y paz a nuestro mundo. Es decir, aquí el hombre está dando unas declaraciones donde dice el ser humano se está preparando para eso, para recibir a alguien que le va a hablar de paz. Y sin embargo el apóstol Pablo dijo en su primera epístola, a los tesalonicenses, por allá en el capítulo 5, versículo 3, dijo: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Qué está hablando acá? El periodo de los 3 años y medio, cuando comenzará el periodo de la gran tribulación. J.K. o G.K. Chesterton, por su parte, declaró: una de las paradojas de este tiempo es que es el tiempo del pacifismo, pero no es el tiempo de paz. Eso declaró el señor Chesterton. Dijo: es tiempo de pacifismo, pero no es tiempo de paz. Se continuarán realizando esfuerzos en pro de la paz, pero lastimosamente no suele ser muy efectivos y ya todos sabemos eso. Ahora, cuando el anticristo llegue al poder, él va a hablar de paz y el mundo creerá que está entrando en un nuevo periodo, sin precedentes, esperanzador, de paz, de prosperidad, unidad, justicia para todos. Similar a una descripción del milenio. Es similar, no es a cabalidad, sino es similar, pero en realidad, bajo las mentiras y el engaño de este personaje que parecerá un Salvador, un Cristo, la humanidad estará entrando en el periodo de la gran tribulación, los 3 años y medio subsiguientes a la tribulación. Así que la gran tribulación comenzará con la llegada del anticristo, la última semana de Daniel que vio allá en su visión, quien parecerá un cordero, pero resultará definitivamente ser un lobo habitualmente disfrazado. La promesa de paz será la gran mentira que el mundo va a creer. Tremendo, porque es lo que todo el mundo está esperando. Y vendrá este personaje a hablar de paz y todo el mundo va a decir amén a eso. Qué tremendo. El mismo Señor dijo: y muchos van a ser engañados, muchos van a ser engañados, aún los escogidos. Qué tremendo. Así que ahora este jinete del capítulo 6 de Apocalipsis no puede ser Jesucristo, ya que Juan vio a Cristo en el cielo como el Cordero en medio del trono. Es decir, el Señor está desde el cielo dirigiendo todo lo que está sucediendo o sucederá aquí en ese periodo de la gran tribulación. Él va desatando uno a uno los sellos de ese libro y cada vez que se va desatando un sello es juicio que viene sobre la tierra a la cabeza de este personaje llamado el anticristo. Bueno, ahora solo él fue llamado al Señor, hablando de Cristo. Solo él fue llamado el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Desde el cielo él está dirigiendo, como dije hace un momento, todos los acontecimientos que transcurrirán durante este periodo aquí en la tierra. Qué tremendo. El Señor tiene todo bajo control. Él es quien da las órdenes precisas a los 4 jinetes y que saldrán a medida que él abre los sellos del documento. A Jesucristo lo podemos identificar claramente en el capítulo 19, como ya lo explicamos, mientras que en este capítulo 6 la identidad del jinete del caballo blanco es totalmente oscura. No dice quién es. No dice quién es este personaje. Mientras que al Señor se le llama fiel y verdadero. Se le dice que tiene allí
su lomo tiene allí la expresión de el Rey de Reyes y Señor de Señores, mientras que para el jinete de este caballo de capítulo 6 no tiene ninguna descripción. Simplemente que dice que un jinete tiene un caballo blanco y que se le dio una corona. Así que lo que nos sugiere aquí es que este no es el Señor Jesucristo, sino una imitación de Él, como bien lo dije hace un momento, una imitación de Él, aquel que se hace pasar como el supuesto Salvador del mundo. ¡Qué tremendo! Mira lo que dice el versículo 3 y versículo 4 de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Otro argumento por el cual creemos que el primer jinete no podía ser Jesucristo es que Él traerá la verdadera paz a esta tierra, una paz permanente. Y mientras tanto, este está hablando de guerra. Sin embargo, el periodo de paz prometida por el anticristo no durará mucho. Es una paz efímera, es una paz que acabará, es una paz que sencillamente no permanecerá. Inmediatamente después de la salida del primer caballo, el caballo blanco, Jesucristo abre el segundo sello y sale un caballo bermejo, rojo, de guerra, galopando hacia la tierra. Viene en desbandada y dice: la paz del jinete del caballo blanco, o la paz que el jinete del caballo blanco, la supuesta paz que este caballo o que este jinete trajo a la tierra, era temporal, totalmente falsa. El anticristo se presenta a sí mismo como un gobernante que puede traer la paz al mundo, pero él no la puede garantizar, porque Dios dijo: no hay paz para los malvados, dice mi Dios. ¿Qué dijo el Señor? No hay paz para los malvados, dice mi Dios. Isaías 48:22. ¿Y no es eso lo que cada candidato que lucha para ocupar un cargo político promete una y otra vez? Siempre prometen a sus países, a la nación que van a gobernar, que habrá paz, que habrá una paz estable, que no habrá más luchas y que todos anhelamos y todos, por supuesto, quisiéramos que esas palabras se cumplan. Sin embargo, estamos muy lejos de esa paz. Estamos muy lejos. Esa paz que tantas veces ha visto su nombre en elocuentes tratados, en mesas de negociaciones, firmados por importantes estadistas mundiales. Con el segundo sello aquí, sale el segundo caballo bermejo, que es de color sangre, a recorrer toda la tierra. El jinete del primer caballo tenía arco en sus manos, sin embargo, no se mencionan las necesarias flechas. Traía arco. Eso habla de los primeros 3 años de paz. No tenía flechas, porque un arco sin flechas pues no sirve de nada. Este jinete no causará la guerra real, pero el segundo jinete se le dio una gran espada, la que implica lucha, porque se utilizaba en el combate cuerpo a cuerpo en el tiempo antiguo. No será hasta el segundo sello, con el jinete al lomo del caballo rojo, que la paz es quitada de la tierra. 3 años y medio. Los 3 siguientes, 3 años y medio. Y en el versículo 5a dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré. ¿Cuál menciona otra vez que oyó, miró y vio? Y reitera aquí e implica su sentido de la vista y del oído para enfatizar la realidad de su experiencia, de la visión que está teniendo allí. Y la segunda parte del versículo 5, también parte del versículo 6, nos dice: y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y yo oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, el color del caballo negro indica color de luto. Esto lo podemos verificar en el Antiguo Testamento, expresado por ejemplo, Jeremías. Jeremías 4:28 dice: por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Así que en este texto bíblico se menciona el color negro
como del de luto. Y también nos habla de hambre. En otro libro del Antiguo Testamento, escrito también por Jeremías, llamado Lamentaciones, ahora nos habla de hambre. Dice: oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos. ¿De qué? ¿Por qué está pegada a los huesos? Por la falta de papita. Sea como un palo. Esto habla del hambre. El caballo negro con su jinete nos habla de una hambruna que vendrá sobre la tierra. Qué tremendo es. Un hambre mundial debido a la extrema escasez de alimentos que suele ser como consecuencia de una guerra. Después de una guerra la consecuencia será hambre. Pero esta situación no tendrá el precedente alguno en toda la historia universal, porque jamás se ha visto en todas las naciones afectadas al mismo tiempo. Es decir, esa hambruna afectará a todos los países del mundo. El historiador griego llamado Heródoto habló de una medida de cebada de trigo como la ración de consumo diario de un soldado. Y un denario, por ejemplo, también era en aquel entonces una moneda romana que equivalía al salario por un día de trabajo. Era un sueldo mínimo, por decirlo de alguna manera. Así es que el trabajador no podrá mantener su familia en aquel día. Con un mínimo no se podrá vivir. Imagínese eso. El aceite y el vino aquí son símbolos de los lujos, que solamente serán disfrutados por personas sin dificultades económicas, es decir, los ricos. El aceite correspondería a los que llamamos también artículos de belleza, que en tiempos de guerra y posguerra solamente pueden ser adquiridos por las personas más pudientes, como artículos de lujo. Se trata de artículos de lujo. El vino estará presente en abundancia. No habrá suficiente comida, óigame bien, o no habrá suficiente comida, pero no faltará el vino. Y aunque el disfrute será solo por aquellos que podrán pagar su exorbitante precio, es decir, los alimentos se van a disparar de una manera tan tremenda que no va a alcanzar el dinero para comprar lo que conocemos como la canasta básica familiar. Durante la Segunda Guerra Mundial, las personas con recursos económicos, los ricos en su gran mayoría, podían, por ejemplo, obtener carne. Ellos conseguían cualquier cosa que les apetecía, porque tenían dinero con qué comprar. Los ricos siempre podrán obtener lo mejor, siempre. Mientras que las personas de pocos o nulos recursos, es decir, los pobres, pues tienen que conformarse prácticamente con ser ingeniosos, creativos y mirar cómo lidiar el hambre y suplir al menos las necesidades más básicas. Todo eso se ve ahora, pero en el tiempo, por lo menos cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, estas cosas se van a disparar a mucha más dimensión. Va a ser más tremendo, más catastrófica la situación del hambre. Así que, por lo que leemos aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, vemos que nada cambiará, que las cosas en este día futuro, es decir, al contrario, serán más de lo mismo, como siempre ha existido en toda la historia de la humanidad. Así como se ha vivido en el pasado, así también se vivirá en el futuro, pero mucho más, con mucho más fuerza. Por mucho que se prometa la creación de tecnologías inteligentes para el desarrollo aquí de novedosos programas agrarios, respetuosos inclusive con el medio ambiente, como muchas veces prometen, con una mejor y más organizada distribución de los sobrantes de los países del primer mundo, como hablan también, esto no resolverá el problema. Todos los esfuerzos humanos que se hacen hoy para solucionar el problema de la pobreza no serán insuficientes, no podrán, no alcanzarán. Esto no resolverá de ninguna manera el problema de la pobreza. La generación de más riqueza, es decir, la generación de más riqueza solamente será conseguido por algunos que tengan buenos trabajos en empresas multinacionales, bien remunerados, pero hasta el presente esta influencia no ha alcanzado a los verdaderamente pobres. Es decir, los pobres seguirán siendo más pobres y los ricos seguirán siendo más ricos. Esa es la cruda realidad que nos espera, mi amado. Y como dijo alguien, nadie prospera orando, nadie se enriquece orando. Uno prospera trabajando y ahorrando, no orando, mi hermano. Así que lo que viene no es nada fácil, no es nada alentador. Así que es penoso comprobar que por mucha ayuda humanitaria que se envía a países necesitados, estos recursos tristemente
no llegan a su destino. Así que a veces son utilizados incorrectamente para su fin. La corrupción individual, la corrupción colectiva que se ve a través de todas las situaciones y de las ayudas, sobre todo en esferas de poder e influencia, cada día van en aumento. El egoísmo y la avaricia cada vez se ve más reflejada en el corazón humano y no tiene límites. Y tristemente decirlo, aún dentro del mismo pueblo de Dios ya se ve eso, la avaricia, el egocentrismo, el egoísmo, ya todo eso se está viendo en el corazón humano. Así que esta es nuestra realidad actual. Es el fiel reflejo de lo que padece el mundo globalizado de este siglo XXI. El cuadro se nos presenta con la llegada del tercer caballo negro. Aquí este cuadro significará más hambre, más sufrimiento, como no se ha conocido jamás. Es decir, hermano querido, yo quisiera pararme aquí y decirle, sigamos creyendo en el Señor, que todo va a mejorar. Hermanos, al contrario, todo esto se va a poner de mal en peor. Cada día las situaciones serán más difíciles porque el Señor dijo, y es necesario que todo esto acontezca, esto es un mal necesario, pero no será el fin. Esta terrible situación ocurrirá en un futuro no muy lejano. Hay suficientes indicios para poder comprender la magnitud de esta profecía inclusive. Hoy por hoy ya hay millones de millones que carecen de lo que en el primer mundo llamamos nosotros artículos de primera necesidad. Ya no se consigue eso. Los pobres siempre los ha habido, pero en este tiempo será a escala mundial. Es decir, no serán solamente localizados en lugares geográficos, será a escala mundial. Ya por ejemplo, imagínense en esto, en el pasado, por allá en el siglo XVII, en el año 1798, el reverendo Thomas Malthus llegó a la conclusión de que la necesidad de la población era mucho mayor. Así que el poder de la tierra para producir lo necesario para generar la suficiente alimentación para satisfacer a todos los seres humanos, él predijo entonces que llegaría un día cuando se presentaría un hambre a escala mundial. Y ya en 1959, es decir, prácticamente 2 siglos después, representantes de las 70 naciones que conforman las 70 Naciones Unidas, en ese tiempo, 1959, se reunieron en Roma para combatir el hambre y la malnutrición. Y en esta reunión, el ya citado Toynbee dijo de la siguiente manera: tarde o temprano habrá un límite en la producción alimenticia y entonces, si la población continúa aumentando progresivamente, el hambre realizará las ejecuciones que tuvieron lugar en el pasado por el hambre, la peste y la guerra, todo combinado. Así que, hermano querido, lo que le espera a nuestro planeta no es nada alentador. Nada alentador. Sir John Boy Hoare, quien fue director general de la Organización Alimento y de Agricultura de las Naciones Unidas, cuando ocupaba este cargo, dijo lo siguiente: concluiré mi actuación dando una última advertencia al mundo. Si esto no es resuelto, habrá un caos mundial en los próximos 50 años. Las naciones del mundo están enajenadas, están confinadas a esa situación. Millones de personas no saben lo que es vivir sin hambre. Miles mueren cada día, no de enfermedad, sino de hambre y de mala nutrición. Y en este tiempo de coronavirus, la enfermedad no es el coronavirus, la enfermedad será la economía. No será lo que realmente va a ser totalmente atacado, mis queridos. Nada será comparado a lo que sucederá un día. Al paso del caballo negro del Apocalipsis capítulo 6, el hambre siempre seguirá a la guerra. Así que, mira lo que dice el versículo 7 allí del capítulo 6. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por sobrenombre muerte, o por nombre muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Aquí se menciona la llegada de una enfermedad, una epidemia de proporciones catastróficas, extendida sobre toda la tierra.
una cuarta parte de la población del mundo será destruida por este juicio que le sobrevendrá. No habrá suficiente medicina, antibióticos, penicilinas, no habrá las suficientes medicamentos para curar todo lo afectado en ese tiempo. Dice aquí el texto que tenía por nombre muerte. Aquí el autor de Apocalipsis, es decir, el apóstol Juan, escribió el nombre del cuarto jinete con mayúscula. Se llama muerte. Si usted nota en el texto, dice la expresión muerte y está en mayúscula. La muerte en este caso, implica mucho más de lo que a veces pensamos las personas. La muerte aquí no es el cese de la actividad física normal del ser humano. Aquí se nos dice que el Hades le seguía. Oigan esa expresión, que el Hades le seguía. Desafortunadamente, aquí la palabra Hades es traducida por infierno en español. Dije desafortunadamente, porque en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 23, encontramos la historia que Jesucristo relató sobre el hombre rico y Lázaro. Leemos: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En algunas versiones se utiliza la palabra infierno en lugar de Hades. Es una traducción, ya lo dije, una traducción totalmente desafortunada, porque aquí no se refiere en absoluto al infierno. No tiene nada que ver con eso. Esto nos habla de la muerte física, bien sea a dónde va a parar el espíritu o la tumba o donde es colocado el cuerpo. Le voy a hacer un poquito la claridad de la etimología de la palabra Hades, o qué significa. ¿Qué significa esa palabra Hades? Significa la transcripción de una palabra griega empleada en la Septuaginta para traducir el vocablo hebreo de la palabra Seol, morada de los muertos, buenos y malos sin distinción. O sea que el Hades es un lugar de los muertos, allá van a parar todos los muertos, y si no, pregúnteselo a Marvel. El apóstol Pablo escribió en sus epístolas a los romanos, lo describió de la siguiente manera: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Miren esto: aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que el pecado y la muerte entraron al mundo al mismo tiempo. La muerte es el resultado del pecado. Y durante este intervalo, desde Adán hasta Moisés, los hombres no cometieron pecado, el mismo pecado que cometió Adán. ¿Por qué? Porque sus pecados tampoco fueron la transgresión de la ley, porque aún Dios no les había dado los 10 mandamientos. Ahora, sin embargo, en este periodo los hombres pecaban y morían. El pecado de Adán llegó a ser su propio pecado. Así de sencillo fue. Porque ellos murieron como murió Adán. Aún los niños más pequeños, por ejemplo, murieron en el diluvio. La muerte tiene un triple significado. Muerte física, que solamente se refiere al cuerpo. Esto le ocurre al hombre a causa del pecado de Adán. Todos vamos a morir. Muerte espiritual, la segunda, es la separación de Dios y la rebeldía contra Él. Heredamos de Adán una naturaleza de muerte, es decir, no tenemos capacidad para acercarnos a Dios. Y no tenemos ningún deseo de hacerlo inclusive, tampoco. Y una tercera muerte, o tercer significado, la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios, a no ser que el hombre, el ser humano, sea redimido. Y esta es la inevitable consecuencia. Si el ser humano no es redimido, le esperará una segunda muerte, la muerte eterna. Qué tremendo eso. Así que esta es la segunda muerte, sobre la cual estudiaremos más en Apocalipsis capítulo 20, cuando lleguemos allá, el versículo 14. Y vamos a desarrollar estos tres aspectos cuando estudiemos el capítulo 20 de Apocalipsis, con más detalle. Dios le dijo a Adán, antes de pecar por primera vez: el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Y aunque Adán vivió algo más de 900 años, él ya estaba realmente espiritualmente muerto. Él huyó de Dios, él ya no deseaba la comunión con Dios, la cercanía ni la presencia de Dios. Así que por su desobediencia y la rebelión, Adán murió espiritualmente y la muerte física fue una consecuencia, y así mismo como ha entrado o entró a la familia de la raza humana.
La medicina moderna, el maravilloso desarrollo de la ciencia, siempre procurarán extender la vida humana, retrasar al máximo su envejecimiento, las cremitas para la cara. Pero la realidad es que la raza humana se está deteriorando y debilitando cada vez más. Cada vez más, cada vez más, progresivamente. La vida sería mucho más breve inclusive si no fuera por el esfuerzo de la ciencia. En cierta manera hay que agradecerle a la ciencia que de alguna manera nos ayuda a preservar de alguna manera los años de vida. A Adán se le identifica aquí de manera clara como una tipificación de Cristo. La introducción de la muerte a la vida humana fue únicamente responsabilidad de Adán. Dios no creó al hombre para morir. Este castigo fue impuesto por Adán, porque Adán transgredió voluntariamente, conscientemente, el mandamiento de Dios. Su transgresión es también nuestra transgresión y su muerte es también nuestra muerte. Así que ahora en Cristo, Cristo es la cabeza de esta nueva creación y esta nueva creación solo tiene vida en Él, es decir, en Cristo. Solamente Él puede dar vida. Él es totalmente responsable por la vida eterna de aquellos que son suyos, es decir, aquellos que han nacido de nuevo, hablamos esta mañana. Así que durante el periodo de la gran tribulación, el jinete de la muerte andará desenfrenado. Y el Señor Jesucristo lo expresó lo siguiente en Mateo 24, en el sermón del Olivete. Mire lo que dijo el Señor allá en ese sermón. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Más adelante veremos también que la muerte quedará finalmente destruida cuando lleguemos a estudiar el juicio del gran trono blanco en el capítulo 20, versículo 14. Eso lo dejamos para ese momento. El apóstol Pablo también confirmó esto, dijo 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que el apóstol Juan también recalcó al respecto en Apocalipsis 21:4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que en este versículo 8 de Apocalipsis, del capítulo 6 que estamos considerando, leemos que al cuarto jinete, es decir, la muerte, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que ya siglos antes Dios había revelado a través del profeta Ezequiel lo siguiente, dijo a través del profeta Ezequiel, Ezequiel 14:21, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Ya el Señor se lo había dicho a Ezequiel unos años antes de volvérselo a decir al apóstol Juan. Este caballo amarillo definitivamente representa las plagas, las epidemias, la pestilencia, lo cual incluye la posibilidad de una virulenta guerra bacteriológica a escala mundial. Pero no es este tiempo, hago esa claridad. Nada que ver con coronavirus, no es este tiempo, porque será las cosas que han de suceder después de estas. Si lo que estamos viviendo hasta el día de hoy te asusta, mi amado, lo que viene, esto es un pequeño resfriado frente a lo que vendrá. Cuando se desate el sello cuando se desate el cuarto sello y salga ese jinete por toda la tierra a matar la cuarta parte de la humanidad. Así que el científico, el doctor Frank Hullman, de la Universidad de Tennessee, en los Estados Unidos, dijo ya hace unas décadas, mientras la mayor parte de la población de una ciudad puede ser destruida por una bomba atómica, el método bacteriológico puede destruir fácilmente toda la población en el término de una semana. Tremendo lo que le espera a esta humanidad. ¿Qué es lo único que nos puede librar de todo eso? Recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Reconocer nuestra condición de pecado. Reconocer que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Reconocer sencillamente que Cristo hasta el día de hoy está dando oportunidad de salvar
a esta humanidad. Él no quiere la muerte del que muere. Y cuando se habla de salvación, se habla de la salvación de un Dios justo que impartirá sus juicios en ese gran día. Dios quiere salvarte. Si hoy estás escuchando, no es por casualidad. No es casualidad. Dios está dando oportunidad hasta el día de hoy. Está dando oportunidad a esta humanidad de que se arrepienta y se vuelva al Señor. Y hoy es el día. Hoy puede ser el gran día. Mañana podrá ser demasiado tarde. Porque después de que el siguiente evento que se dará, el que estamos esperando la mayoría de cristianos, será el arrebatamiento de la iglesia, seguido luego de la gran tribulación, de todos estos tiempos tan tremendos. Pero la iglesia redimida, los que hayan nacido de nuevo, los hijos de Dios, los verdaderos creyentes, estarán en otro lugar, estarán en el tribunal de Cristo recibiendo galardones, mientras que los que se quedarán aquí estarán sufriendo todos estos acontecimientos en la medida que Jesucristo vaya abriendo cada uno de los sellos. Amén por los que nos vamos, si esa es la certeza que tenemos. Pero ¿qué de los que se quedarán? Familiares, amigos, compañeros de trabajo. Eso nos debe doler como iglesia. Eso nos debe también preocupar como iglesia. Ya no pensar en nosotros mismos, sino más bien darles la oportunidad a aquellos pecadores que se vuelvan a Cristo. Padre, te damos gracias. Hoy te bendecimos y te glorificamos, Señor. Tú has hablado, bendito Dios, claro y conciso. Nos has advertido. No hay un juicio de Dios sin una advertencia previa. Dios nunca ha impartido un juicio sin haberlo advertido antes, dándole oportunidad al pecador de que se vuelva a Cristo. Y hoy tú estás dando la oportunidad a esta humanidad. Hoy estás dando la oportunidad, Señor, de que nos volvamos a ti de todo corazón. De que ya dejemos de jugar al evangélico y te tomemos en serio, bendito Señor. Dios de la gloria, extiende tu misericordia sobre esta tierra, sobre esta humanidad. Espíritu Santo, por favor trae convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre esta tierra, sobre nuestras familias, porque cosas terribles vienen, cosas tremendas vienen, Señor de la gloria. Padre amado, cuando tú determines, bendito Señor, acercarse al que está sentado en el trono, tomar el libro que tiene el que está sentado en el trono, tomar ese libro porque tienes toda la autoridad como cordero inmolado y empezar a desatar uno a uno los sellos que representan uno a uno los juicios que vendrán sobre esta tierra. Ay, 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 Señor Dios de la gloria. Ay, Señor, de lo que le espera a este mundo, Señor. Yo quisiera aquí dar otras noticias, pero Señor, es lo que me ha correspondido, predicar tu palabra, bendito Señor. Y por eso, bendito Señor, si hoy nos has hablado, es porque tú quieres, bendito Señor, Dios de la gloria, que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados de omisión como iglesia, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. Y Señor Dios de la gloria, en los últimos tiempos nos hemos vuelto egoístas, egocéntricos, materialistas. No pensamos en nadie más sino en nosotros mismos, Señor Dios de la gloria. Y hoy, Padre amado, el mundo se nos está muriendo en nuestras narices y se están yendo sin Cristo. Porque no hay quien predique, no hay quien ore, no hay quien haga la obra del Señor. Padre, perdónanos también como iglesia, porque tú bien dijiste, Señor Dios de la gloria, que el juicio comenzaría por la casa. Padre Santo, ayúdanos, bendito Señor, a retomar, bendito Señor, lo que nos corresponde, las responsabilidades que tenemos como hijos e hijas de Dios, bendito Señor, y hacer lo que nos corresponde a cada uno, Señor. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por extender tu misericordia sobre esta tierra. Gracias por la advertencia que nos haces, bendito Señor. Y como dicen por ahí, después no diga que no te lo dijeron. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se ha ido el tiempo. Dios me los bendiga a todos. Muy buenas noches. Un abracito para todos. Descansen. Dios los bendiga.